Buenos días, queridos hermanos. Un saludo cariñoso a todos ustedes que están en sus hogares. Hoy día me ha tocado la labor de poder compartir la palabra con ustedes y hemos estado estudiando el libro de Juan y hoy día nos corresponde estudiar el capítulo 3 desde el versículo 1 al 15. Si tiene su Biblia por ahí, le recomiendo que la tenga a mano, ¿cierto? Para que vaya siguiendo la lectura. Es extenso el pasaje que hoy día nos corresponde, pero voy a leer solo 3 capítulos y a medida que vaya exhortando, ¿cierto? Van a ir apareciendo los demás. Así que voy a dar lectura a los 3 primeros capítulos. Y bueno, titulé esta reflexión de esta manera: tienes que nacer de nuevo. Voy a dar lectura a Juan 3, del 1 al 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a orar en esta mañana para que el Señor guíe este tiempo y también pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Señor Jesús, te doy muchas gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, enseñando y guiando a toda verdad, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das hoy día de poder compartir la palabra con mis hermanos, Señor. Yo te pido que tú puedas abrir, Señor, corazones y mentes en esta mañana. Corazones y mentes que se dispongan, Señor, a poder recibirla, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Bueno, este extracto de la Escritura, ¿cierto? Juan 3, es una de las conversaciones más famosas y a la vez más profundas del Nuevo Testamento. ¿Quién no conoce el nombre de Nicodemo? Pero no es Nicodemo, ¿cierto?, el que hace la historia tan famosa, sino el tema que Jesús plantea a Nicodemo en ese pasaje, que por cierto dejó al pobre Nicodemo con más dudas que con certeza. Este tema es el nuevo nacimiento. Y la conversación es muy curiosa porque se da en dos sentidos o en dos dimensiones, ¿ya? Una es la dimensión física y la otra dimensión es la espiritual. Si usted lee con detenimiento ese pasaje, se va a dar cuenta que Nicodemo habla siempre en un sentido literal. Sin embargo, Jesús lo lleva a otro nivel, lo lleva a esa esfera espiritual. Y Jesús le plantea a Nicodemo un tema bastante complejo. Y ese tema es nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús hace esto con Nicodemo? Jesús, cierto, como un buen maestro, él siempre enseñaba a la gente con ejemplos sencillos de la vida, con ejemplos cotidianos, pero con Nicodemo es diferente. Nicodemo era entendido en los asuntos espirituales, o se supone que era entendido. Como fariseo, ¿cierto? Él era fariseo, pertenecía a una de las sectas religiosas más influyentes en ese tiempo en Israel. Nicodemo era nada más ni nada menos que maestro de Israel. Es como si hoy día Jesús tuviera una conversación con algún sacerdote o con un pastor
Y se esperaría, ¿cierto?, que ese pastor o ese sacerdote tenga un manejo mínimo en ciertos temas que son su área. Y, ¿cierto?, que además enseña. Pero no fue el caso de Nicodemo. Y ahí podemos ver ese dicho que dice que el hábito no hace al monje. Nicodemo va en busca de Jesús en un horario bastante inusual. Él va de noche. Muchos intérpretes de la Biblia dicen que él escogió ese horario para no ser visto por los de su círculo, ¿ya? O los de su secta, o de la gente, en fin, no sabemos, no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar es que Nicodemo se acerca con una buena actitud a Jesús, porque él se acerca reconociendo dos cosas en Jesús. Primero, que Jesús era un maestro que había venido de Dios, y en segundo lugar, reconociendo que las señales milagrosas que Jesús realizaba venían de alguien, ¿cierto?, que venía de parte de Dios. Pero Jesús al parecer ignora ese cumplido y se ahorra todo lo protocolar, ¿cierto?, del saludo, y va directamente al punto o a la razón por la que Nicodemo estaba ahí esa noche. ¿Con qué intenciones fue Nicodemo a Jesús? El Señor le dice, después de que Nicodemo lo saluda, ¿cierto?, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quería saber o averiguar Nicodemo? Seguramente entre los fariseos había conversaciones sobre Jesús, ¿cierto? Y por la respuesta que Jesús le da, sabemos que Dios conoce el pensamiento del hombre, lo más probable es que fue a Jesús en busca de respuestas. Seguro vio y escuchó todos los milagros, todas las sanidades que Jesús estaba haciendo en el pueblo, y se preguntaba, como todos en Israel, los que veían esto, si tales señales eran la manifestación del reino que todos habían estado esperando por años. Recordemos que Israel estaba sometido en ese momento por el Imperio Romano. Jesús conocía sus intenciones, ¿cierto? Por eso va directamente al grano y evita todos los rodeos y le responde algo totalmente fuera de toda lógica humana. Y le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La mente de Nicodemo en ese momento, enfocada todavía en lo físico, en lo terrenal, no logra captar lo que Jesús le dice o el sentido de las palabras de Jesús. Y entonces Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, ¿cierto?, no se detiene a responder esa pregunta de Nicodemo, él simplemente sigue hablando de su tema, que es el nuevo nacimiento. Pero esta vez amplía un poco más la información y le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se refiere con nacer de nuevo? Es como un enigma difícil de descifrar. Pero saben, el Señor no está jugando a las adivinanzas con Nicodemo. Jesús está hablando de un tema que debió ser archiconocido por Nicodemo y que está relacionado con el principio de los tiempos. Está relacionado con esa vieja historia de Adán y Eva en el huerto de Edén. En Génesis 2, después de que el Señor crea al hombre, ¿cierto?, Él crea un lugar adecuado para el hombre en el jardín de Edén, pero en medio de todo esto, en medio de toda la creación, Dios le da una advertencia a Adán. Y él le dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.
esta advertencia de Dios al hombre en el jardín del Edén, que dice, el día que de él comas, ciertamente morirás, no solo implicaba la muerte física, sino también la muerte espiritual. Adán y Eva, todos sabemos la historia, escucharon a la serpiente, creyeron las mentiras que la serpiente les dijo y se dieron a sus deseos. Comieron del fruto y en ese momento experimentaron esa muerte espiritual. Con el tiempo experimentarían la muerte física, pero en ese momento ellos experimentan la muerte espiritual, por eso es que sienten miedo, sienten vergüenza y se esconden de Dios. Desde ese momento, el jardín del Edén, todo hombre que nace en este mundo es un hombre muerto caminando. Y de eso está hablando Jesús a Nicodemo. La palabra nos enseña que el hombre nace en un estado espiritual de muerte. El libro de Romanos, aludiendo a esta sentencia de Génesis, nos enseña que la paga del pecado es muerte. En el momento en que Adán y Eva pecan, ellos reciben el pago de ese pecado, y ese pago es la muerte. Y Efesios describe nuestra condición señalando que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así, todas las enseñanzas de Jesús mientras Él estuvo realizando su ministerio apuntaban a eso. Cuando Él cuenta la historia del hijo pródigo, se refería precisamente al estado de todo hombre. Un hijo que se aleja de su padre, que malgasta su vida, y cuando vuelve a su casa, el padre dice, hagamos fiesta, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Como decía anteriormente, el Señor no está jugando a las adivinanzas. Él simplemente está mostrándole a Nicodemo, quien conocía la Torá, que aquella sentencia de Dios en el huerto, ciertamente morirás, era la condición de todo hombre, y que precisamente para ver el reino de Dios obrando, algo de lo que Nicodemo no estaba convencido, ¿cierto? Porque por eso va donde Jesús a saber más, ¿cierto? Para poder ver ese reino claramente, sin dudas, sin especulaciones, era necesario nacer de nuevo. Porque nuestra condición sin Cristo es de muerte espiritual. El hombre, ¿cierto?, no puede ver el reino, porque como dice en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, dice que para él son locura y que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, cuando Jesús le amplía esa información, lo que Jesús está haciendo es simplemente recordarle algo que él también tenía que saber como maestro de Israel, que le estaba recordando Ezequiel 36 a los profetas. Y él dice, los rociaré con agua pura. Eso dice Ezequiel 36. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Jesús está recordando una promesa del Antiguo Testamento, algo que Nicodemo tendría que haber sabido. Ahí hay una promesa de ese milagro del Nuevo Testamento, lo que Dios pensaba hacer en el futuro con su pueblo. Y siguiendo la conversación, el Señor, reforzando el punto, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es como si Jesús dijera, no se trata de
entrar en el vientre de nuestra mamá para nacer de nuevo de forma física. No se trata de eso. Y si eso fuera así, seguiría naciendo un ser humano sin vida espiritual. Porque la carne no puede crear vida espiritual. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que realiza el Espíritu Santo de Dios. El libro de Juan dice que aquellos que han recibido a Jesús no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y Jesús continúa y le dice, no te maravilles de que te dije esto, que es necesario nacer de nuevo. Otras versiones dicen, no te sorprendas de lo que te estoy diciendo. Y continúa, y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento no es perceptible a la vista humana. Solo vemos sus efectos. Por ejemplo, sentimos el viento que toca nuestra cara, vemos el movimiento de los árboles, ¿cierto? Vemos cómo una hoja se cae, y eso es por el efecto del viento, pero no podemos verlo. Asimismo, no podemos ver la obra del Espíritu Santo de Dios en la regeneración del hombre. No sabemos explicar cuándo ni cómo sucede ese milagro, solo podemos ver sus efectos en la vida del hombre, en la transformación de su carácter, por ejemplo, en la transformación de sus prioridades, en el rumbo que toma su vida. Por eso a veces es tan complejo afirmar que una persona que aceptó a Cristo en su corazón, ¿cierto?, ha nacido de nuevo y es salva. Porque la única evidencia, ¿cierto?, de esa obra del Espíritu Santo la va a mostrar el tiempo. Nicodemo sigue sin entender lo que Jesús le dice y le vuelve a preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Y aquí Jesús como que le reprocha un poco y le dice, ¿eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? O sea, enseñas en Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Por qué Nicodemo no entiende? Nicodemo no entiende porque él todavía está en esa condición de muerte espiritual. Era maestro, pero enseñaba al pueblo solo teoría. No había experimentado a Dios. Por eso Jesús le dice que él habla de lo que sabe y de lo que ha visto. Y él dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Está hablando de los fariseos. Nicodemo, así como todo su grupo, su secta de fariseos que eran expertos en la ley, no estaban preparados porque eran incrédulos. La religiosidad, las reglas, los rituales se transformaron en un gran obstáculo para ver a Dios. No podían ver ni creer porque el pecado los tenía cegados. O sea, estaban muertos espiritualmente. Bueno, y en medio de esa conversación, ¿cierto?, el Señor arroja luz de esperanza y le vuelve a recordar de nuevo, a través de la palabra, un pasaje conocido por Nicodemo, y le dice, y hace un símil, y dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente usted conoce esa historia y seguramente Nicodemo también manejaba esa historia. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, comienza, ¿cierto?, a murmurar contra Moisés y contra Dios, por enésima vez, ¿cierto? Ellos vivían murmurando. Y dice la palabra que Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel.
Entonces el pueblo clama a Dios y confiesa su pecado e implora clemencia. Moisés ora por el pueblo y Dios provee un medio de salvación. Le manda a fabricar a Moisés una serpiente de bronce y le dijo que esa serpiente de bronce tenía que ponerla en un asta, en lo alto del campamento, a fin de que todos puedan verla. Ya todos los que estaban mordidos por las serpientes pudieran ver esa serpiente de bronce, y en cuanto la miraban, ellos recobraban la salud. Busqué este pasaje porque lo encuentro un poco controversial, la figura que se usa, pero busqué en un comentario donde decía, Matthew Henry dice que se podría suponer que quienes se veían a punto de morir se iban a volver a Dios, se iban a volver a mirar a la serpiente de bronce con toda su alma, con todo su corazón, con un inmenso deseo de sanar. Así que al seguir la comparación de Jesús, creer es como mirar la cruz del Calvario. Y mirar esa cruz del Calvario con el alma, con todo el alma, como quien sabe que si no mira a la serpiente, ¿cierto? O a la cruz, se le va la vida. Es poner todo el corazón y la confianza en aquel que fue levantado en el Calvario, a fin de que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida. Y en ese episodio de que vive el pueblo de Israel están presentes todos los elementos que integran el proceso de la salvación. Es necesario un cambio de mentalidad o un arrepentimiento, ¿cierto?, para reconocer la perdida situación en la que nos encontramos, alzar los ojos a Dios por ayuda, la provisión, ¿cierto?, que el Señor entrega y la utilización de ese remedio por aquellos que con tristeza suspiran por salvación. Entonces dice Henry, la fe no puede ser una mirada fría e intelectual o aún sentimental a la cruz del Salvador, sino una mirada angustiosa como la del que sabe que va a morir. El Hijo del Hombre fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Esta serpiente de bronce tenía la misma figura que las serpientes venenosas que mordían al pueblo, pero esta serpiente de bronce no tenía veneno. Y así pasa con Jesús, quien vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Así como la serpiente de bronce fue levantada sobre un asta, así también Jesús fue levantado en el madero de la cruz. El Señor hace este símil con una historia conocida por Nicodemo y durante toda la conversación. Son historias que debían haber sido conocidas por Nicodemo. Cualquiera que dijera que Jesús hablaba de temas indescifrables, ¿ya?, o complejos para la mente humana, estaría mintiendo. Jesús no podía ser más claro. Nosotros hoy día tenemos la revelación completa. Y gracias al cielo por eso, porque hoy día tenemos la escritura, el antes, el después, la promesa y el cumplimiento. Todos nosotros hemos sido como Nicodemo en algún punto de nuestra vida. Nos cuesta mucho entender a Dios. No logramos comprender de alguna manera el lenguaje del cielo, porque como él mismo dijo una vez que conversaba con los fariseos, la palabra no haya cabida en nosotros. Nuestros ojos están ciegos a la verdad de Dios, no porque nos falte inteligencia. De hecho, hay muchos de entre nosotros que poseen títulos, ¿cierto?, y tremendos logros académicos y empresariales, por ejemplo. Pero nada de eso nos servirá para poder ver el reino de Dios moverse entre nosotros y poder ver a Jesús haciendo su obra sobrenatural en medio de estos tiempos. Si Dios no obra en nosotros,
sobrenaturalmente. El viento sopla de donde quiere, dice Jesús, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Decíamos, ¿cierto?, que el viento no es perceptible a la vista humana. Solo vemos sus efectos. Asimismo, no podemos ver la obra misteriosa del Espíritu de Dios regenerando al hombre. No sabemos explicar cómo ni cuándo sucede ese milagro, pero podemos ver sus efectos o evidencias en la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Y bueno, quisiera ser un poco más práctica y poder compartir con ustedes algunas marcas del nuevo nacimiento. Podríamos decir que una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento es una persona que su vida es una vida de arrepentimiento. Y tanto Jesús, ¿cierto?, como Juan el Bautista y luego la iglesia, los apóstoles, siempre hablaban del arrepentimiento como prioridad en la proclamación del Evangelio. Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la convicción de pecado, es una obra que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Hay tristeza según Dios, como dice Corintios, hay tristeza al darnos cuenta de nuestra condición, pero es una tristeza que es según Dios, no una tristeza como el mundo, según el mundo. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación y la segunda produce muerte. En el arrepentimiento hay confesión de pecado, pero también hay un cambio de dirección o de rumbo en nuestra vida. El arrepentimiento verdadero lleva a la acción. Se produce un cambio de corazón. ¿Usted recuerda el momento en que se dio cuenta de su condición de pecado delante de Dios? Como para que usted pueda meditar en su casa. ¿Qué sintió? ¿Qué hizo? ¿Cayó de rodillas en oración? ¿Se maravilló de la gracia y el perdón de Dios? El arrepentimiento no es solo una vez, no ocurre solo una vez en la vida y para siempre. Ese va a ser un ejercicio constante en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Porque mientras estemos vivos vamos a seguir batallando contra el pecado que nos quiere gobernar. Otra marca del nuevo nacimiento es que la palabra de Dios es revelada al hombre. Aquel que ha nacido de nuevo, Dios revela su palabra o es iluminada en su corazón. Ese mensaje de la Escritura que siempre estuvo ahí, cobra vida ahora para nosotros y pasa de ser mera información objetiva a una palabra que experimentamos en nuestra propia vida. Y Jesús les dice a sus discípulos: porque a ustedes se les ha dado a saber los misterios del reino de los cielos. En otra ocasión, Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los que son como niños. Una persona nacida de nuevo comprende la Escritura de una forma como nunca antes la comprendió, porque sus facultades y sentidos espirituales que perdimos con la caída vuelven, ¿cierto?, a reactivarse, vuelven a la vida. Siente hambre por la palabra, anhela conocer más a Dios. Y aquí tengo otra pregunta de aplicación para que usted pueda meditarla. ¿Recuerda el día en que comprendió que Dios le amaba a usted? Ponga su nombre ahí. ¿Recuerda el día en que comprendió que Dios le amaba a usted? ¿Sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió cuando comprendió que de tal manera Dios le amaba a usted que dio a su único hijo
para que usted no sufriera el castigo de la muerte. Se maravilló al ver el amor de Dios por usted. ¿Siente hambre por la palabra de Dios? Una persona que ha nacido de nuevo cambia sus prioridades. Una persona nacida de nuevo busca el reino de Dios y su justicia como prioridad. Y Jesús plantea esto. Y Él dice, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Lo que hace Jesús aquí es poner las cosas en perspectiva. Separa lo eterno de lo transitorio. La vida trasciende y lo que hagamos con ella tiene implicaciones eternas. No tenemos verdadera vida sin Jesús. Y por otra parte, el cuerpo, como templo sagrado del Espíritu Santo, es un don preciado y es más importante que la ropa, que se va a desgastar con los años. Una persona que ha nacido de nuevo entiende que la vida y el cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, son dones muy valiosos como para desgastarlos en cosas que van a desaparecer cuando todo haya terminado en esta tierra. Una persona nacida de nuevo confía en que Dios suplirá para sus necesidades como un niño que confía en su Padre que provee. Pero no invierte su vida en eso, ni su corazón está ahí como la prioridad en su vida. Entiende que el verdadero sustento es Dios mismo y su Espíritu morando en su vida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice la Escritura, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí hay otra pregunta para usted. ¿Buscar el reino de Dios y su justicia se ha vuelto una prioridad en su vida? Y por último, otra marca, me imagino que hay muchas más y muchos se me van a escapar, pero eso fue lo que el Señor me mostró para compartir con ustedes hoy día. Otra marca es que nuestros afectos y propósitos de vida cambian. Jesús enseñaba que el reino de Dios era como un tesoro y ese tesoro estaba escondido. Y dice, este tesoro un hombre lo encuentra y va y vende todo lo que tiene para adquirir ese campo y ese tesoro que poseía. Y esto me recuerda a la vida de Pablo cuando él dice, refiriéndose a sus títulos, a su posición y a todo lo que él tenía y había acumulado en la vida, que todo aquello, dice él, que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Jesús pasa a ser el centro de nuestros afectos y sus planes se convierten en nuestro propósito de vida. Yo siempre me pregunto, ¿qué nos hace pensar que nuestro propósito de vida puede ser diferente a los primeros discípulos de Cristo? Si la palabra de Dios no cambia y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿dónde dejamos el mandato de Jesús de anunciar el Evangelio y hacer discípulos? ¿Qué hacemos con el plan de Dios que nos revela a nosotros sus hijos de reconciliar a la humanidad con Él? Pienso que nuestro propósito de vida no es diferente a la de los primeros creyentes. La mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores, pero en el momento en que Jesús se aparece en sus vidas,
cambia su propósito y Él, Jesús, los convierte en pescadores de hombres. Y ya para ir finalizando, y con esta palabra yo me gustaría que quedaran meditando en sus corazones. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Queridos hermanos, si nosotros nos disponemos en las manos de Cristo para que Él nos guíe a través de su Espíritu, las posibilidades son infinitas. El reino de los cielos es el gobierno espiritual de Dios, que no todos los seres humanos tienen el privilegio de ver. Solo aquellos que han nacido de nuevo por la obra sobrenatural de Dios a través de su Espíritu. Esa transformación comienza desde dentro hacia afuera, comienza en el corazón y poco a poco comienza a evidenciarse externamente. El impacto que causa el nuevo nacimiento en el ser humano es tal que esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Para ir concluyendo, podemos decir que quien quiera ver, entrar y experimentar el reino de Dios debe primero nacer de nuevo espiritualmente, debe nacer del agua y del Espíritu y evidenciar en su vida ese nuevo nacimiento. Y nunca quitar los ojos, ¿cierto?, de Cristo, de la cruz de Cristo. Yo los invito a orar.